del Papa Pío X, en donde se condena al modernismo, en que aparece una nota que es interesante destacar porque se refleja mucho y de una manera bastante intensa en la actual política vaticana. Esta nota consiste en que, de acuerdo con todos estos principios que hemos examinado y que pertenecen en general a la actitud modernista del pensamiento, evolución, progresismo, el democratismo, el historicismo, etc. Especialmente estos principios aparecen muy claramente en la concepción que la revolución hace del paso, del curso de la sociedad humana. Es decir, que de acuerdo con el pensamiento revolucionario, claramente expresado a través de las ideologías modernas, la marcha de la historia va hacia formas cada vez más evolucionadas y por lo mismo progresistas y por lo mismo democráticas del curso de los pueblos. Los pueblos vendrían de formas retrógradas de gobierno, como puede ser la monarquía absoluta, como pueden ser las antiguas aristocracias, como pueden ser algunas viejas oligarquías, y poco a poco va participando en el gobierno más la gente del común. Y esto significa inevitablemente un progreso que está claramente señalado en el rumbo que toma la historia. Esta idea es una idea revolucionaria. La Iglesia nunca participó de esta idea. Incluso podemos decir, documentos en mano, que la Iglesia condenó la mayor parte de las ideas revolucionarias en las encíclicas en que los papas, hasta el Concilio Vaticano II, se pronunciaron acerca de la marcha de la historia y de la marcha progresiva de todas estas ideas que cobran auge, fuerza, proyección con la Revolución Francesa. Siempre se pronunciaron en contra de estas ideas. Y esta pronunciación en contra de estas ideas no era una cosa que podríamos llamar antojadiza, ni era tampoco una cosa que estaba en función de una cierta disposición favorable a las clases dirigentes que habían sido desplazadas o dejadas de lado como consecuencia de la Revolución Francesa. Esta acusación que se le hace a la Iglesia desde la izquierda es una acusación que toman para sí los modernistas y que la hacen también a la Iglesia. Y al mismo tiempo, la Iglesia, al contagiarse de las ideas modernistas y al recibir muchas de esas ideas modernistas, hace suya la preocupación por entrar de alguna manera en los andariveles de la mentalidad moderna, de la mentalidad revolucionaria, y aceptar como efectivamente movimientos de progreso, movimientos que implican una evolución perfectiva a todos estos movimientos revolucionarios que en la actualidad se encuentran en su auge en el mundo. Esto lo destaca el Papa, como señalando de alguna manera este hecho. Primero, es falso que estos movimientos sean efectivamente progresistas. Es falso que las ideas democráticas que aparecen proyectadas a través de la Revolución Francesa signifiquen una mayor participación por parte de la gente del pueblo
en el gobierno efectivo de la cosa pública. Y por ende es falso de que estos movimientos perfectivos tengan que ser aceptados como tales por la Iglesia y tomados como efectivos elementos perfectivos y perder de alguna manera este espíritu crítico que frente a los movimientos revolucionarios la Iglesia tuvo. Si ustedes leen las encíclicas modernas, incluso la última, que tanta admiración le produce a Monsieur Jean Madiran, que es Splendor Veritatis, observarán que muchas y importantes ideas del pensamiento moderno y del pensamiento revolucionario se encuentran reflejados en ella. Es una encíclica que por lo menos puede ser tachada sin indiscreción como una encíclica liberal, en el cual se exalta el valor de la persona humana, a la que hemos hecho ya algunas referencias aquí con anterioridad. Examinemos un poco esto a la luz de una concepción de la historia típicamente fundada en el pensamiento contrarrevolucionario. Pensamiento contrarrevolucionario que fue, en alguna medida, el pensamiento de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II. Decir contrarrevolucionario quiere decir simplemente lo siguiente: pensar de manera contraria, opuesta a lo que piensa la revolución, y ver precisamente las cosas en una perspectiva diferente de aquella que la revolución presenta. El mismo Papa Pío X lo dice en una oportunidad. Vienen con estas conquistas de una vida más civilizada. La civilización consiste precisamente en la cristianización, y en la medida en que la cristianización ha sido hecha efectiva en el proceso de nuestra civilización, es cuando la civilización efectivamente existía, tenía y cobraba auténtica y cabal vigencia. Teniendo en cuenta siempre esto: el hombre es una naturaleza caída, y no hay absolutamente cosa, por buena que sea, de la que no abuse, y de la que en alguna medida no la eche a perder cuando cae en sus manos. Hasta la más alta potestad dentro de la Iglesia Católica, que es la del papado, ha sido ejercida a veces por hombres no solamente indignos de estar en el papado, pero indignos de estar en la casa de una persona decente en algún momento determinado. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Juan XII, un muchachito que fue papa a la edad de 18 años, elegido precisamente en aquella época por la aristocracia romana que lo eligió papa. El emperador Otón I lo depuso cuando llegó a casa, y dijo en italiano la palabra que de alguna manera para él traducía la característica de este papa. ¿Qué piensa usted de él? Es un ragazzotto mezzo citrullo. Un muchachón medio estúpido. Y sería la importancia que da. ¿Para qué lo habían puesto papa? Pues de alguna manera con el propósito de favorecer los intereses de los grupos que manejaban en esa época Roma y que tenían en este muchacho, diríamos, el testaferro inevitable para poder realizar sus propios negocios. Muchas veces los papas fueron elegidos por esos grupos. Indudablemente esos grupos humanos obedecían fundamentalmente a sus propios intereses, y los papas que surgieron de esas elecciones eran hombres que respondían a los mismos intereses de esos grupos. Por eso no se extraña nada para el católico decente una actitud de crítica a veces frente al papado, porque la actitud crítica frente al papado es la actitud que corresponde al buen católico. Piensen en Dante Alighieri. No es un santo, es cierto, pero era un católico excelente, y nadie puede dejar de serlo. Sin embargo, en su actitud frente a Bonifacio VIII, a quien condenan al infierno, nada menos,
Sí, cosa que uno no se atrevería a hacer ni con el ragazotto mezzo chitrulo, cuando no sé porque no sabemos, a lo mejor no se ha ido al infierno, porque al fin de cuentas era un muchachón medio tonto, pero esto no significa que fuera perverso y fundamentalmente malo como para merecer la condenación eterna. Son dos cosas diferentes. Entonces, este pensamiento contrarrevolucionario, que ha sido el pensamiento de la Iglesia, es el pensamiento contrario a lo que la revolución piensa. Y partamos un poco de aquello que constituye eso que Carlos Marx, y estoy citando a un padre de la Iglesia, dice en el Manifiesto Comunista, que a partir del ascenso de la burguesía al poder y de la dirección que asuma en los asuntos públicos las oligarquías financieras, se rompen, así como suenan, las estructuras naturales del gobierno. Es decir, el gobierno natural, tal como surge de las competencias, tal como surgen de los cotejos, de los talantes, de los temperamentos, de las capacidades, de las desigualdades, estudiando esto. Es decir, la igualdad como ideal político, social, es un disparate profundo. Es incluso no tener en cuenta en absoluto lo que constituye el verdadero sentido de las competencias y de la armonía, que significa la desigualdad de los elementos que constituyen un orden. Cuando Santo Tomás tiene que definir un orden, dice, es una disposición de partes distintas y desiguales, que entran en relación en función de ciertos principios que los unen. Pero las partes son distintas y son desiguales. Y es interesante que en la vida humana cada uno de nosotros no solamente sea distinto, sino que sea distinguido, que de alguna manera se distinga de los demás, porque en eso consiste toda la posibilidad de un esfuerzo fecundo. La igualdad es una noción matemática, y como explicábamos en la clase anterior, las matemáticas, cuando se convierten en ciencia rectrix de todos los otros saberes, de todas las otras ciencias, las echa a perder, las destruye, porque la matemática trabaja con entes de razón y las otras trabajan con entes reales, ontológicamente distintos, y precisamente por eso, porque son distintos, son desiguales. Yo quiero creer en mi profundo afecto por las desigualdades efectivas, que no existen ni siquiera dos piojos iguales, que entre ellos hay una cierta desigualdad que podrían ser señaladas tal vez por un observador de piojos un poco más minucioso que aquel que soy yo, pero podrían verse. Hay en uno de los cuentos de Chesterton esas cosas que detiene a un loco precisamente que está observando el goteo de una caniza. ¿Qué es lo que observa? Todas las gotas son iguales. Y el otro dice, con razón es loco. Dice, son todas desiguales. Y si las observa bien, comprenderá la desigualdad que hay en cada una de ellas. Y precisamente el verdadero sentido de la justicia consiste en distinguir, en apreciar. Se dice que la justicia es la virtud por la cual da a cada uno según su derecho. Pero el derecho de cada uno, si bien el que distribuye la ley, que es lo que se llama derecho perfecto, puede ser más o menos los mismos, de hecho hay un derecho imperfecto, que es aquella veneración, aquella cortesía, aquel reconocimiento que cada uno de nosotros tenemos con respecto al amigo que distinguimos, con respecto a la persona a quien la apreciamos precisamente en lo que tiene de diferente, en lo que tiene de único, en lo que tiene de exclusivo, y en eso consiste para él el verdadero atributo que se hace con justicia a su capacidad, a su ser. Bien, si esto es así, es importante ver que efectivamente un orden político natural es el que surge en la historia de las competencias, de los cotejos
que efectivamente se dan entre las personas. Las personas son distintas y al ser distintas se distinguen. Y al distinguirse a través de la historia no solamente se distinguen personalmente, sino que quieren que de alguna manera sus distinciones se transmitan y se trasladen a sus hijos. Y quieren que sus hijos en alguna medida hereden el esfuerzo que han realizado. Por eso el hombre es el miembro de una familia. Y una familia está históricamente colocada en un pueblo con una determinada capacidad para expresarse, para manifestarse y para manifestar sus diferencias, sus cualidades, sus condiciones. Y estos esfuerzos son tanto más encomiables cuanto son mejor recogidos por la posteridad. Es decir, que los esfuerzos no queden como eslabones perdidos para nada. Hay cosas que decía muy bien, y nada menos que otro gran maestro de la Iglesia, que fue Renan. Renan dice: nuestro Código Civil parece que estuviera pensado para un hombre que, habiendo nacido huérfano, tiene que morir soltero. Es decir, para un individualista total, absoluto, cabal, en quien el mundo empieza con él y termina con él, y que no tiene sucesión de ningún género. Y precisamente porque no tiene sucesión de ningún género, no deja nada en herencia. Renan también hacía notar en aquella oportunidad que los pueblos son herederos. Cada uno de nosotros, el mendigo que está en el atrio de una iglesia, es heredero de toda una cultura. Es heredero que se expresa a través del idioma, que es todo un tesoro de esfuerzos, que es todo un tesoro que recoge la experiencia secular de un pueblo. Y ese hombre es heredero de eso, participa de esa realidad. En la medida en que los pueblos se van olvidando de esos condicionamientos y que las familias también se olvidan de esas exigencias que surgen precisamente de mantener firme el propósito, diríamos así, fecundo, de distinguirse, es cuando los pueblos se pierden y desaparecen en el anonimato de los gobiernos anónimos. Bien, lo curioso del caso es esto. La revolución, que es el proceso por el cual se destruyen los pueblos, en el sentido tradicional, histórico del término. Un pueblo es el resultado de un esfuerzo histórico. Allí se dan sus notables, sus nobles, sus figuras sobresalientes en el arte, en la ciencia, en el saber. Todos esos configuran efectivas autoridades, son autoridades. Porque, como lo hemos dicho en otras oportunidades, y conviene repetirlo porque lo olvidamos siempre, formalmente la autoridad es conocimiento y saber. Materialmente puede ser la posición de una potestad, de una magistratura, de un poder. Pero esa magistratura, ese poder, esa posición que ocupa el que tiene autoridad, si no tiene saber, si no tiene conocimiento, no tiene autoridad. Por eso decíamos lo que resulta a veces un poco estúpido. Acusar a alguien de autoritarismo cuando en realidad carece de autoridad. Y porque carece de autoridad, trata de sustituirla con un mandonismo sin conocimiento. Absurdo, estúpido, porque no tiene autoridad. Fíjese que en buen castellano la palabra autoridad se emplea siempre para señalar un conocimiento egregio. Es una autoridad jurídica, es una autoridad médica, es una autoridad en filosofía, es una autoridad en historia. Siempre está indicando eso. El poder no. El poder lo puede tener cualquiera, lo puede tener una cucaracha para llevar algo sobre ella. Poder es la capacidad de hacer algo
Y eso lo puede tener hasta una avalancha, lo puede tener una fuerza física, pero autoridad no. En buen castellano la autoridad se aplica siempre al hombre, y se aplica al hombre en función del conocimiento. Y por eso dirá siempre la Iglesia, se me ha dado, de que toda autoridad viene de Dios, porque todo conocimiento está fundado en la inteligencia divina que inteligentemente sostiene el universo, de manera que nosotros cuando conocemos, en ese acto de conocer participamos de la inteligencia divina, de manera que esa mayor o menor participación que funda una mayor o una menor autoridad está precisamente respaldada en la inteligencia divina, que es con la que yo participo en el acto de conocer. Cuando las autoridades son naturales, es cuando precisamente responden a ese mérito que han alcanzado por su capacidad y su aptitud propia. Diríamos que acá hay abusos como en todas partes. En un momento determinado, pues, los pueblos eligen a una familia para que los represente entre las demás familias del pueblo, que es la familia real. Y aquí sale el monarca. Y es preparado el monarca para que gobierne. Puede salir un zanahoria, un imbécil. Y ha sucedido muchas veces que esto sucede. Pero siempre están las posibilidades naturales de la limitación del monarca. Primero existen los consejos de familia, en última instancia está el asesinato, que es una de las formas en cómo se limita siempre también el poder del monarca. Lo decía Barbey d'Aurevilly con toda gracia, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿usted es partidario de la monarquía absoluta? Sí, señor. ¿Sin límites? No. Y se limitaba por el asesinato cuando el rey, de alguna manera, no cumple con aquellas funciones. Rex erit, si bien gobierna. Si vos no eres, si no gobiernas o no tienes autoridad, no eres rey. No eres rey en el sentido cabal del término. Es decir, siempre estás autoridad, pero piensen ustedes incluso en este hecho, ¿no es cierto? Los reyes en general heredaban por tradición el gobierno como cosa suya que les venía de herencia. Lo recibían de sus padres. Y tenían un cierto interés fundamental, vital, vivo, en que ese gobierno pudieran realizarlo, ejercerlo. Podía en muchas oportunidades este rey no tener las condiciones egregias para el cargo. Y ha habido muchos casos, incluso a quienes les ha costado la vida el no tener las condiciones egregias para el cargo. Pongo el caso de Luis XVI, pobrecito, que era un santo varón, y uno de los hombres posiblemente más buenos que ha estado en el trono de Francia en un momento determinado, pero no tuvo capacidad para ejercer esa magistratura en ese momento de peligro. Se hubiera requerido otro temperamento, se hubiera requerido otra modalidad para poder salir del paso. La tuvo él, que era bondadoso, que no quería derramar sangre en un momento determinado en que era casi imprescindible el derramamiento de sangre, y haber provocado unos cuantos muertos, tal vez con unos 100 muertos en un momento determinado, y bien colocados, bien elegidos, se hubieran ahorrado los millones de muertos que vinieron como consecuencia de ese descuido, de esa falta, diríamos así, de observación y de realización política cabal. Era un rey bueno, pero no estuvo a la altura de sus conocimientos. Tenía muchos conocimientos, que era, por ejemplo, nosotros sabemos que la política exterior de Luis XVI fue excelente, buenísima. Eso les hizo una jugada a los ingleses imparanguanable. Les hizo la libertad de los Estados Unidos y la apoyó él. Y de alguna manera fue posible gracias al apoyo militar que él prestó. Y eso fue lo que puso en un momento determinado, incluso en situación casi de inferioridad, a la Armada inglesa, porque él logró realizarla, porque le gustaba mucho la Marina. Lo que pasa es que las cuestiones de política interior fue la que lo superaron, no supo enfrentarla. Otros la supieron enfrentar de otra manera, porque siempre existían los recursos. Luis XIII no era precisamente luz de Roma, era un hombre bastante
limitado en cuanto a su inteligencia, pero supo buscar la persona que era capaz de realizar el ejercicio del poder, que fue el cardenal Richelieu. Y fíjense que él tuvo muchísimas oportunidades de sacarlo, porque el otro era aplastante por su superioridad. Cualquier individuo que hubiera cedido a un movimiento de envidia muy natural entre los que están en el poder frente a esta capacidad egregia que manifestaba este ministro, hubiera impedido su ascenso. Pero él no. Él se dio cuenta que era el hombre que necesitaba para realizar esto que convenía. Y una cosa que siempre convenía a los reyes, en un momento determinado, y a esto voy, es importante, era evitar que hubiera poderes que pudieran competir con el del monarca en razón de su riqueza. El juicio a los templarios en un momento determinado de la historia de Francia nacería ahí. Los templarios llegaron a ser los banqueros más importantes de toda Europa. ¿De qué manera la monarquía francesa combatió este poder financiero excesivo? Pidiéndole prestado y no devolviéndoselo. Y en cierto modo, en el momento en que se lo iban a devolver, hacerles un juicio por una razón X. El juicio fue ignominioso, porque incluso se los acusó de un montón de cosas que nunca se lograron probar con seguridad. Aunque se sospecha que no eran del todo gratuitas las acusaciones que se hicieron contra esta organización del Temple, que estaba, diríamos así, teñida de una serie de influencias de carácter gnóstico, de carácter maniqueo, que habían adquirido probablemente en el Oriente. Es probable, porque cuando fueron ante el Papa mismo no se atrevió a defenderlo. Y no se atrevió a defenderlo porque las acusaciones pesaban a veces demasiado sobre ellos. Pero lo importante aquí es determinar cómo en el momento en que entra la potestad natural de un pueblo en conflicto con la finanza, la potestad natural del pueblo, ¿saben qué es el enemigo? La finanza. El poder financiero es por antonomasia un poder revolucionario y un poder que atenta en alguna medida contra los poderes naturales. Si uno le fuera a preguntar al finado Carlos Marx quién fue el que hizo la revolución, fíjese que era un especialista en estas cosas. Él diría, no, lo hizo la burguesía financiera. Fueron ellos los que hicieron la revolución en Europa. Y esta revolución fundamentalmente ¿en qué consiste? En un cambio de las autoridades. Se cambian las autoridades naturales. ¿Cómo se cambian las autoridades naturales? ¿De qué manera? Primero está el ataque a la monarquía, en función de que la monarquía ahoga, impide, limita el ejercicio de los poderes financieros. ¿Por qué el Parlamento inglés acusa a Carlos I y lo lleva incluso al cadalso como consecuencia de que Carlos I pretende hacer una política que no interesa a los intereses financieros de los hombres que manejan el Parlamento? Y los hombres que manejan el Parlamento en ese momento se encargan entonces de terminar con esta potestad que se opone a su proyección y a esa proyección triunfal que tiene sobre la realidad. Todavía Inglaterra es un país en la época en que hace su revolución y en que termina con la monarquía, es un país muy complejo, no es fácilmente determinado. Quedan muchos poderes tradicionales que se reparten en la aristocracia, en la nobleza, en la Cámara de los Lores, en muchas otras cosas que los ingleses han tenido siempre la sabiduría instintiva de sostener. Yo recuerdo de esto porque hay una discusión por ahí en un libro en la que aparece un revolucionario francés acusándolo a un inglés. Dice, pero que si todavía ustedes tienen a esos lores borrachos, dice, etcétera, que son los que todavía tienen gobierno efectivo en Inglaterra. Sí, dice, es cierto. Dice, algunos de ellos son borrachos. Pongamos que sean la mayoría, dice, pero hay 3 o 4 que cumplen con su función de lord. Y esto es importante. Dice, porque esa función es irreemplazable.
y mantienen una armonía, mantienen un equilibrio en el orden político que la revolución de ustedes impide mantenerlo. La revolución consiste en destruir todas estas jerarquías que se han ido consolidando con la historia. La destrucción de la jerarquía es fácil, porque en cierto modo se alerta la envidia de los que siempre están en condiciones de tener envidia. Los que no tenemos mucha plata siempre envidiamos a los que la tienen. Y en razón de que pueden hacer un montón de cosas que nosotros no podemos hacer. Y en razón de que pueden disponer de un montón de dinero que nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo. De manera que la envidia existe, se da la inmensa mayoría de la gente. Si usted los convence de que estos que se consideran a sí mismos aristócratas son privilegiados, la palabra privilegiado, la palabra privilegio, es una palabra que crea resentimiento y que en cierto modo hace suponer a la mayor parte de los que se le aplican que están usufructuando de un bien por encima de sus condiciones, de su capacidad, de sus méritos. Fíjense que la mayor parte de los privilegios, llamados así feudales, eran formas de lo que podríamos llamar las responsabilidades públicas de la propiedad. Privilegios feudales eran eso. Se tenía obligación este feudo de sostener este hospital, de sostener esta iglesia, de sostener tales o cuales elementos comunales que pertenecían a la comuna y no a él. Los privilegios estaban en eso. Los nobles, cuando se contagian con el espíritu capitalista de la época, con los nuevos conceptos económicos para la financiación de las propiedades, son los primeros en que estuvieron en contra de los privilegios. Porque los privilegios feudales lo molestaban. Tanto que en la famosa noche de la renuncia de los privilegios lo hicieron con tanto gusto y con tanta velocidad que en alguna medida resulta sospechoso ese gusto y esa velocidad con que se despojaron de la mayor parte de esos que se llamaban los privilegios feudales, porque en general eran deberes, eran obligaciones que pesaban sobre sus propiedades y que tenían un sentido societario determinado. Servían para mantener a la gente. El famoso diezmo que se pagaba al clero, no hay que olvidar nunca jamás de que el clero tenía a su cargo casi toda la instrucción pública, casi todos los registros civiles y una serie de trabajos, una serie de actividades que posteriormente pasaron a los gobiernos, pero que en aquella época no los hacían los gobiernos, los hacía la iglesia. Napoleón mismo decía siempre esto, y será mucho más barata y mejor la instrucción que hacían 10 curas, que al Estado no le costaba nada, que la que hace hoy un maestro que al Estado le cuesta un montón de pesos el poder mantenerlo. Porque lo hacían gratuitamente, lo hacían bien, y en cierto modo constituía su educación en una educación que tendía a la formación del carácter, no solamente a la información instructiva que ellos reciben. Las finanzas tienen interés en que estos gobiernos, fundados sobre los privilegios, sobre los derechos históricos, sobre todas aquellas prerrogativas que han alcanzado la familia en el proceso de su desarrollo, o que han alcanzado ciertos notables para poder gobernar un pueblo, de que esos gobiernos desaparezcan y sean sustituidos por los hombres de paja que ellos manejan. ¿Y quiénes son los hombres de paja que ellos manejan? Estos que los gobiernan a nosotros, los hombres de paja. ¿De dónde salen? Te pregunta que uno decía, ¿quién era Alfonsín? Un abogadete de Chascomún, que en un momento determinado pasa de ser dirigente allí en su pueblo, en su barrio, donde habrá comenzado, y se convierte en un líder nacional, sostenido y apoyado por una propaganda que está pagada por alto.
Podemos nosotros señalar con el dedo a los que han pagado su propaganda, a los que lo han convertido en un momento determinado de este hombre oscuro, innominado, desconocido, en un hombre fundamentalmente conocido por todos nosotros, y que no ha sobresalido en el deporte, no ha sobresalido nada, en ninguna cosa, sino pura y simplemente por esa publicidad que se hace en torno a él. Y fíjense que esta nueva jerarquía, que es una oligarquía nueva, que se constituye ahora sobre los países, nace de todos estos enredos del plebiscito, del sufragio. Son los que tienen el carisma para arrimar los votos del barrio, los votos de la zona, vamos, agrandándolo cada vez más, los votos de una provincia, los votos de una nación, pero constituyen lo que podríamos llamar nosotros una oligarquía subsidiaria, dependiente en gran parte de la publicidad que la sostiene, de la publicidad que la alimenta. Y la pregunta que uno podría hacer, y dígame, ¿y por qué los que tienen el dinero no quieren mandar eso? No, es muy simple esto. A veces les interesará mandar y entonces se jugarán la posibilidad de hacerlo, como Berlusconi en este momento en Italia, pero ese no tiene interés. Al contrario, les conviene que sea más el hombre paja. ¿Por qué? Porque es el que pone la cara. Y a veces el trasero también, para que les den algunas cuantas patadas en el momento en que no están de acuerdo, diríamos, con las cosas como han sido hechas. Entonces las cambia, sustituye. Cambia este por estos otros, lo cambia Alfonsín por Menem, lo cambia este por el otro, y entonces sobre las chambonadas de cada uno de estos va engrosando de alguna manera el prestigio del otro, que está esperando que este haga tantas macanas que logre más o menos aumentar su prestigio y sustituirlo en el día de mañana en el mando. Y se forma así lo que podríamos llamar una oligarquía artificial, una oligarquía falsa, de gente que no están hechas para el mando, no están condicionadas. Están hechas para la seducción, están hechas para la charlatanería, están hechas para recabar la voluntad de los otros con más o menos simpatía, con más o menos gracia, pero no tienen la efectiva responsabilidad que pueden tener los industriales, que pueden tener incluso un comerciante, que pueden tener diríamos, una eminencia en el orden jurídico, una eminencia en el orden médico, un hombre de guerra, un hombre, en fin, con condiciones efectivas para realizar determinadas cosas y que constituyen las aristocracias auténticas, naturales. Indudablemente, si ustedes leen las últimas encíclicas papales, no recuerdo ahora cómo se llama una de ellas, que la leían, donde se habla elogiosamente de la revolución, como si efectivamente la revolución hubiera traído cambios que favorecieran de alguna manera el auge, la participación de la gente en los gobiernos. Yo podría decir, no con absoluto conocimiento, pero sí con bastante conocimiento de la historia, de que había mucha más participación de la gente en los gobiernos de Luis XIV que en el de Menem o en el de Clinton. ¿Por qué? Porque había más efectiva participación de la gente. La gente elegía aquellas autoridades que efectivamente conocían y que formaban parte del contexto en el cual convivían. Y entonces se elegía a este señor alcalde de tal parte porque era un hombre representativo y que era a la vez alguien que significaba algo en ese pueblo. Y se lo elegía a él. Y esto lo elegía la gente, el consenso de los ciudadanos. Todos los ciudadanos, no, bueno, ahí podríamos decir que no, porque, por ejemplo, la idea cuantitativa de que el voto de un muchacho de 18 años vale exactamente lo mismo que el de un hombre que tiene una representación, una responsabilidad, es absurdo. Yo no hubiera entrado nunca jamás en la cabeza de los buenos burgueses de la época de Luis XIV. Ellos elegían a aquellos que eran cabezas de hogar y que de alguna manera podían, diríamos, tener alguna representación del pueblo, porque la noción pueblo es una noción jerárquica, no es como la de la masa, que son individuos homogéneos, iguales,
que participan o que toman parte en torno a lo que podrían ser los eslogans que lanza el altoparlante, la propaganda o la publicidad. El pueblo era una jerarquía. Cuando dice el pueblo de Roncal, con sus alcaldes a la cabeza, se aparece tal potestad, se presentan por todos los hombres que son representantes de ese pueblo y que todos reconocen como tal. Que incluso eran, en aquel entonces, diríamos hasta, si se quiere, populares, con esa popularidad efectiva que tiene el hombre que la conquista por sus efectos dentro del orden social. Facundo Quiroga era popular. Pero era popular ¿por qué? Porque la gente confiaba en él. Y confiaba en él en función de los servicios que había prestado efectivamente a la gente. No era esa popularidad que se adquiere a través del periódico y que usted la ve reflejada indudablemente hoy. Las grandes popularidades son de gente que a veces no hemos tenido nunca jamás la oportunidad de tener contacto con ellos. La hemos visto a través de la publicidad, la hemos visto a través de la propaganda, pero no hemos tenido la oportunidad de que nos curaran las verrugas o que nos curaran las llagas, como hacían los reyes, o como hacían el obispo de una ciudad, o como hacía cualquier otro representante que tenía una popularidad conquistada en función precisamente de la magistratura y del oficio que ejercía. Cuando los pueblos estaban gobernados en función de aquellas notabilidades que la historia había colocado en primer lugar como consecuencia del resultado de esos esfuerzos, de esos cotejos, de esas competencias, de esas desigualdades fecundas que constituyen el verdadero sentido del orden, es cuando tenían los gobiernos naturales, con todos los defectos que tienen las cosas naturales. Digamos, para explicarlo más claro, cada uno de nosotros se liga a los padres que se ligan, ¿verdad? Puede tener mucha suerte y tener un padre excelente, que además de competente en sus cosas, de inteligente, sea previsor, etcétera, etcétera, y puede haberle tocado un imbécil de padre. Y bueno, ¿qué va a hacer? Sustituye la paternidad, ¿por qué? ¿Por qué las cambia? ¿Con qué elemento artificial la sustituye o la reemplaza? ¿Por qué? Al destruir la paternidad, usted está destruyendo una fuerza física. Es cierto que en un momento determinado eso puede funcionar bien. A veces las cosas se arreglan en la misma familia. Si la madre tiene agallas suficientes, se hace cargo de ella, del poder de la familia, y reemplaza al padre borracho. Yo he visto en alguna oportunidad a veces. Entre los peones de mi casa había un caso de eso. El marido era mamarela de primera, que se agarraba unas trancas. Cuando volvía a la casa, la mujer le daba cada paliza, que lo dejaba de cama. Y la mujer tenía a su apoyo todos los chicos. Yo no sé si habrá terminado alguna vez en alguna tragedia, pero de hecho las que gobernaban eran hechos y los cascaban y terminaba. El padre era más o menos reemplazado por esos golpes de fuerza que encabezaba la madre, acompañada por sus hijos. Son las cosas que naturalmente se van repartiendo y a veces no hay más remedio que llegar a la tragedia, se llega al asesinato o se llega a cualquier otra cosa, pero son los elementos anómalos que no son significativos para que sobre ellos se asienten las reglas. Lo fundamental es que el padre de familia sea el mejor, diríamos, conductor de su casa. Y quieren que tengan, porque es el que los quiere, es el que de alguna manera tiene en alguna medida un cierto cariño con respecto a todos los elementos que forman parte de su familia. Y es el que hará lo posible para que estos funcionen bien. Y si él no lo hace, pues ¿quién lo va a hacer? Nadie, se broma. Nosotros nos encontramos allí frente a esas cosas que son las que suceden en la realidad. ¿Por qué la mayor parte de ustedes tienen buena vista y yo no? ¿Y por qué tengo que ser sordo y ustedes no? Bueno, ¿y qué va a hacer? Son las causas de la naturaleza caída. Y uno se liga a esto o se liga a lo otro, pero forman parte, diríamos así, de este haber hereditario que cada uno de nosotros tenemos. El gobierno ejemplar, cabal, perfecto, no existe. No ha existido nunca.
es tan absurdo como pensar en un hombre totalmente sano. Un hombre totalmente sano no se moriría nunca. Estaría, diríamos, siempre en un estado en el cual la corrupción no penetraría en él, pero en esto penetra. Nos corrompemos, decaemos, desfallecemos y finalmente terminamos con el obituario en el diario Los Andes, como todo el mundo termina. De manera tal de que esto es un elemento, diríamos, inevitable en la vida. Pero el reemplazo de las desigualdades naturales por esas otras que surgen del sufragio, del plebiscito, es un mal reemplazo. Dirá todo lo que quiera, pero en la época en que podía gobernar un Quiroga, como quiera que sea, era el representante del coraje, de la acción, de la capacidad humana de mando por su propia cuenta en su lugar. Que ahora aparezca este caudillejo que ha salido de alguna manera de algún boliche mal instalado y que lo haya convertido en un momento determinado en el hombre carismático, es realmente triste, porque indica una decadencia efectiva de orden vital. Y esta decadencia efectiva de orden vital en las clases conductoras, cuando nosotros vemos que estos caudillitos de barrio que se postulan para ediles o que se postulan para diputados provinciales o senadores provinciales, que son semi-analfabetos, porque basta verlos, oírlos hablar, a veces da lástima de las cosas que dicen y de las cosas que pronuncian, y sin embargo eso se convierte en los nuevos dirigentes. Y que esa dirigencia me sea a mí presentado por la Iglesia como un progreso. La Iglesia lo dijera, mire, no, es falso, porque la democracia como tal no existe, es una mentira, es una cosa con la cual, en fin, se hace pensar al sonsaje de que gobierna, porque en un acto determinado elige a estos otros que han sido levantados al gobierno por la publicidad. Entonces, muy bien, ese engaño puede ser una forma de gobernar en un momento determinado, dado de que las condiciones de salud son imposibles de recuperar. ¿Estoy de acuerdo con eso? Para terminar esta exposición, no nos olvidemos nunca de eso que decía Aristóteles cuando comparaba el gobierno con el médico, con la actividad médica. Cuando se gobierna un pueblo es como cuando se trata de un enfermo. Este enfermo es único. La posibilidad de recuperarse que tiene están condicionadas por su estado físico. Este puede adquirir un cierto equilibrio, pero no le puede volver una salud que ya no va a tener nunca más. Mussolini quiso hacer una cosa en sí mismo con una pretensión bien pensada. Quiso rehacer de Italia, convertir a ese pueblo ya masificado por las propagandas rojas en un pueblo. Lo quiso convertir en un pueblo mediante la organización corporativa de la sociedad, y que la sociedad se expresara a través de las corporaciones de oficio reorganizadas en función efectiva del trabajo. Esta fue su intención. La posibilidad de hacerlo estaba apoyado precisamente en que todavía en Italia había una magistratura auténtica que era la monarquía. Si él lograba conquistar al monarca para la realización efectiva de esta tarea, devolver a Italia su salud, devolverle ese estado natural, político, al cual él aspiraba, él hubiera alcanzado su desiderato. Yo de por sí les diré, es un poco soñador el problema. ¿Por qué? Porque nadie puede devolverle a un viejo la juventud. Nadie puede devolver a alguien que la ha perdido un estado o una situación física que desapareció. Un pueblo que se ha convertido en masas como consecuencia precisamente de la propaganda, de la publicidad. Entonces es muy difícil que retorne otra vez a ser un pueblo. Era el sueño que en la antigua Roma tuvieron los gracos. ¿Cómo podemos salvar a Roma de esta situación de decadencia en que se encuentra? Volviendo al pueblo a las chacras, volviendo otra vez a ser los romanos chacareros que hicieron la grandeza de la república,
Pero esos romanos chacareros ya se habían convertido en ciudadanos que aplaudían en el circo. Y sacar a una persona del circo para ponerlo con la pala y el pico en la mano. El ciudadano vuelve al campo para hacer picnic, pero no para convertirse en chacarero. Eso es inevitable. Los gracos tenían que terminar en ese sueño porque era un sueño de retroceso. Así como hay sueños utópicos que sueñan con un Ben feliz, pero hay otros que sueñan con un retorno al paraíso que es tan utópico como ese otro paraíso que se le hace ver a uno como futuro adelante. Lo grave, en este caso, es cuando la Iglesia, que siempre fue crítica de la situación, y siempre dijo, claro, la democracia es una mentira, el sufragio universal es la mentira universal, fundamentalmente. La libertad de opinión de que hablan los diarios es el fundamento de la anarquía. Si no hay policía intelectual, en función, diríamos así, de aquellas cosas que la Iglesia sostiene, nosotros nos encontramos en la pornografía abierta, porque el deseo de enriquecerse por parte de los hombres no conoce límites. Y estamos en manos de esas oligarquías que promueven y sostienen la sociedad de consumo en la cual nosotros vivimos. Y todo lo que de alguna manera puede venderse es sagrado. Sagrado. Lo único sagrado de las prostitutas son sagradas, porque precisamente venden aquello que es más sagrado y que no debía venderse. Pero lo hacen para venderse y para obtener dinero. Y el que obtiene dinero obtiene el boom y obtiene el consenso de la sociedad actual. Y eso es lo que no nos hace ver. La Iglesia de antes sí lo hacía ver, lo señalaba claramente. Y esta cuestión no, está en cuestión. Ha habido un gran progreso. Estamos en pleno progreso. ¿Algunas preguntas? Vos, Enrique, querías hacer esa pregunta. ¿Qué diferencia había entre el inmanentismo vital cuando hablaba del inmanentismo teológico y el filosófico? Muy bien. La palabra inmanencia supone una acción que se desarrolla en el interior del sujeto. En este sentido, lo inmanente se opone a lo transeúnte, es decir, a lo que parte de un sujeto y termina en otra cosa. Si yo hago una mesa, estoy realizando un acto transeúnte, porque mi acción termina en la mesa que hago. Y así con todos los hechos. Pero si yo pienso, el acto de pensar, el hecho de pensar, queda en mi interioridad. Crea en mi interioridad una representación que no sale de la inmanencia, que está en la inmanencia. A esto podríamos llamar inmanencia natural o vital, porque es propia a veces de los actos vivos, que tienen su movimiento, su comienzo en el sujeto, y terminan en el mismo sujeto. De manera que la inmanencia vital es un hecho biológico. ¿Se entiende esto, verdad? La inmanencia filosófica es ahora tomar el acto inmanente del pensamiento como si este acto inmanente del pensamiento se realizara sin pasar por el conocimiento de las cosas. Dicho de otra manera, yo puedo pensar y la interpretación de mi pensamiento es siempre interior a mi pensamiento. Pero al mismo tiempo sé, por evidencia inmediata y sensible, que aquello, lo que estoy pensando, este libro, es algo independiente de mi pensamiento, está fuera de mi pensamiento. Entonces hay en estos actos inmanentes del pensamiento una intención objetiva, una intención realista, una intención de conocer lo que se encuentra fuera del pensamiento y que fuera del pensamiento mide la calidad de mi pensamiento, porque yo pienso de acuerdo con la realidad cuando entre la interpretación
intrínseca, inmanente, que yo hago en mi pensamiento está conforme a lo que la realidad es. ¿Se entiende esto, verdad? En un caso, ustedes, el conocimiento que tienen del cuerpo humano, en un momento determinado, pues será válido en tanto y en cuanto concuerda con la efectiva realidad del cuerpo que están examinando, que están estudiando. Entonces, el inmanentismo filosófico es el que considera el acto de pensar como un acto pura y exclusivamente subjetivo. En el acto de pensar yo creo la inteligibilidad de las cosas. Las cosas son de esta manera porque así se presentan a mis pensamientos. Entonces la pregunta que uno le puede hacer, porque no es fácil encontrarnos en un error, porque es muy lógico esto. Si yo le dijera, bueno, está bien, pero las cosas existen fuera del pensamiento, ¿verdad? Sí, así lo dice mi pensamiento. Así pienso, que existen fuera del pensamiento. Pero existen aunque usted no lo piense o no. No sé. No sé. Porque en cuanto yo sé que existen, así es que aparecen en mi pensamiento. De manera que la existencia de esto, en última instancia, depende de que yo la piense como existente y de que yo la considere como existente independientemente de mi pensamiento. El pensamiento, diríamos, o el inmanentismo filosófico, es el que encierra toda la realidad en el orden del pensamiento. Y aquí es donde nosotros decíamos, pero este pensamiento, ¿en dónde está el error de este pensamiento? Primer error es que no admite que la realidad esté medida por la inteligencia divina. Está medida por la inteligencia. No hay Dios. O por lo menos yo no puedo decir, porque Kant creía en Dios. Pero sabía al mismo tiempo que no se podía probar la existencia de Dios. Y entonces solo se probaba la existencia de Dios por una instancia de carácter práctico o moral, pero no intelectualmente, racionalmente, porque el pensamiento, al no poder salir de sí mismo, al quedar encerrado en la inmanencia, corta el cordón umbilical que lo une al mundo exterior por las evidencias inmediatas. Y evidencias de carácter sensible, esas desaparecen, no existen más. Cuando yo aplico que es el inmanentismo filosófico, lo aplico a la religión, ¿en qué convierto la religión? En que la religión es algo que el hombre crea en función de esa necesidad de absoluto que tiene. Esa necesidad de absoluto se manifiesta en el interior de su conciencia. Necesito a Dios. Kant lo dice así. El hombre necesita a Dios. ¿Por qué? Porque de otro modo su moral se hunde, se descuelga, carece de sentido, carece de perspectiva externa. Y al carecer de sentido y de perspectiva no hay más moral. No hay un orden moral. Entonces yo tengo una exigencia moral. Lo exige mi moral el que Dios exista. Pero Dios existe. Fuera de la exigencia moral que tengo de que exista. Este es el inmanentismo teológico. Está encerrado. Yo lo único que puedo demostrar es que hay en mí una tendencia al acercamiento en Dios, pero de Dios no puedo decir nada. ¿Y la Iglesia qué dice? Concilio Vaticano I, el primero. Anatema sea aquel que niega la posibilidad de probar racionalmente la existencia de Dios por las cosas externas y por las evidencias inmediatas. Anatema. Entonces, el inmanentismo teológico es el que hace de que la religión sea algo que surge de la inmanencia misma del hombre, como exigencia del absoluto que está inscrita en su conciencia. Y entonces cualquier religión sirve, es válida. Para nosotros, ¿qué es la religión? Un contrato de adhesión hecho por Dios, desde afuera. Dice, yo lo acepto, no lo acepto, así, está hecho por Dios. Pero Dios interviene en la historia, baja, fíjese que para el modernista Dios es algo que pertenece a la interioridad de la conciencia. Y se manifiesta, ellos están dispuestos a admitir de que Dios se manifiesta en su conciencia. Lo que no están dispuestos a admitir es de que Dios ha resistido históricamente.
y de que en un momento determinado se haya manifestado de manera efectiva en la historia y haya llamado a un hombre que se llamaba Abraham para hacerlo padre de un pueblo de creyentes, que se haya encarnado en un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret y que es Dios mismo hecho hombre. Eso ya excede el ámbito de lo inmanente, porque es algo que lo trasciende. ¿Qué diría el inmanentista cuando yo le digo que yo creo que Cristo es Dios? Y sí, dice, en su fe, Cristo es Dios. En la suya la mía también, dice, pero en la de aquel de frente no. Aquel de frente no cree en Dios, cree en hombre. ¿Y la historia qué dice? La historia dice que hubo un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Que era Dios, lo dice mi fe. Puede ser, porque está en mi fe, el aceptarlo como tal. Pero esa fe es algo que surge en la inmanencia. Que está en la inmanencia. Yo me quedo siempre en la imposibilidad de saber si existió o si el misterio de la encarnación es un misterio real, efectivo, en que Dios se hizo realmente hombre en el seno de la Virgen María, o si es un símbolo puro y simplemente que se produce en la inmanencia del sujeto. Y ese es el problema de la ambigüedad con los modernistas, porque no carecen de lógica, son lógicos. A veces son demasiado lógicos, es lo que hemos insistido muchas veces aquí. Pero una cosa es ser lógico y otra es tener sentido en lo real. Si yo le pregunto a uno de ustedes por qué se ríe, y usted me dice porque soy hombre, tiene razón, es cierto, es lógico, pero no me contesta la pregunta. Porque yo le estoy preguntando qué es lo que provoca en usted la risa. No esa respuesta lógica. Bueno, la respuesta lógica hay. Es lógico que el hombre viaje a la luna. El hombre puede viajar a la luna, sí. Luego yo puedo viajar a la luna. Este médico me diría, no, viejito, quédese tranquilo, váyase a su casa y haga otras cosas. Viaje en todo caso hasta el mercado Vea, pero no llegue a la luna porque a lo mejor le puede ir mal. Es decir, una cosa es la conclusión lógica, que es lógica, y otra cosa es la real, distinta. Porque nos encontramos frente nosotros a dos niveles de consideración distintos. ¿Algo de aclarado la pregunta? Eso es lo esencial. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá, por atrás. Usted, padre, tiene casi la obligación moral. Joaquín. Sí, Rubén. Voy a hacer que me quede con este reloj, que esto sería para mí una ganancia tremenda. López, te quiero. La pregunta mía es una gran pregunta para mí, que me ha surgido de la exposición suya, que terminamos de escuchar. Si toda autoridad en el sentido que usted explicó proviene de Dios, y si el orden humano, el orden justo es un orden de desiguales, y si, como dijo usted citándolo al maestro Marx, la revolución la hizo la burguesía o la plutocracia, si la soberanía del pueblo no existe, si se trató de hacer ahora le llaman revival, un resucitar de la monarquía, por Mussolini primero con Vittorio Emanuele y terminó colgado de los pies en Dongo, después con Franco inventando a un Borbón de rey, que ahora desembocamos en Felipillo. Si el hombre es una naturaleza caída, como usted dijo, ¿cómo podemos hacer nosotros para construir de alguna manera el orden justo? Yo no sé. Sí. Fíjese que yo soy escéptico con respecto a la posibilidad. Yo creo que lo único que se puede hacer, es la conversión interior. Es decir, cristianizar. Ese es nuestro esfuerzo. Y mientras lo tanto, único. Claro, la única posibilidad que nosotros tenemos a nuestro alcance, a nuestras manos, es ser cristianos nosotros.
y hacer cristianos de alguna manera aquellos que en alguna medida dependen de nuestro esfuerzo, dependen de nosotros. Es decir, hacer una familia cristiana, hacer una profesión que sea cristiano, hacer reinar a Cristo en el ámbito de la vida que nosotros logramos sostener, hacer cristianos a nuestros curas,